Capítulo 5. El Kybalión en 1908. El año era 1908. El mundo se encontraba en plena transformación. En Estados Unidos, las grandes ciudades crecían a un ritmo acelerado. La electricidad iluminaba calles que hasta hacía poco conocían solo la penumbra del gas. Los primeros automóviles comenzaban a circular y los aviones de los hermanos Wright abrían la posibilidad de conquistar los cielos. La ciencia y la tecnología ofrecían un horizonte nuevo, lleno de promesas y de incertidumbre. Pero mientras el mundo material se expandía, también lo hacía la búsqueda espiritual. Muchas personas sentían que el progreso técnico no respondía a las preguntas más profundas de la vida: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Las iglesias tradicionales ofrecían respuestas, pero una parte creciente de la población comenzaba a mirar más allá, explorando filosofías orientales, prácticas ocultistas y nuevos caminos de autoconocimiento. En este contexto cultural apareció el Kybalión. Su publicación en Chicago, firmada únicamente por los tres iniciados, llamó la atención inmediata de un público ya familiarizado con el espiritismo, la teosofía, el mesmerismo y el auge de las sociedades esotéricas. Desde finales del siglo XIX, movimientos como la Sociedad Teosófica de Helena Blavatsky, la Golden Dawn en Inglaterra o la popularidad del yoga y el budismo en círculos intelectuales habían creado un ambiente propicio para recibir un libro de filosofía hermética. El Kybalión no era un tratado académico ni un manual ritualista. Su estilo era directo, casi aforístico. En poco más de 100 páginas, los tres iniciados condensaban 7 leyes universales que, según afirmaban, gobernaban tanto el cosmos como la mente humana. Para un lector de 1908, acostumbrado a voluminosos tratados teosóficos o a complicados manuales de alquimia, el Kybalión resultaba sorprendente por su brevedad y claridad. El secreto de su éxito radicó en esa combinación: accesible pero profundo, misterioso pero práctico. El lenguaje parecía moderno, pero el contenido evocaba una tradición antiquísima. De hecho, en la introducción se presentaba como una revelación de los principios de Hermes Trismegisto, transmitidos de generación en generación hasta llegar a los autores anónimos. La elección de publicarlo en Estados Unidos no fue casual. A comienzos del siglo XX, Chicago era un centro cultural vibrante. Allí se reunían intelectuales, ocultistas, predicadores, charlatanes y visionarios. El país vivía un auge de literatura sobre el nuevo pensamiento, el New Thought, un movimiento que defendía el poder de la mente para influir en la realidad, y que se entrelazaba con la psicología emergente y con ideas de autosuperación personal. William Walker Atkinson, uno de los principales sospechosos de haber participado en la escritura del Kybalión, era precisamente una figura central del New Thought. Sus numerosos libros sobre magnetismo mental, vibración, energía psíquica y desarrollo personal dialogaban perfectamente con los principios herméticos que aparecen en el texto. Esta coincidencia refuerza la hipótesis de su autoría, aunque nunca se confirmó oficialmente. Más allá de la identidad de sus autores, lo que interesa es cómo el Kybalión logró sintetizar, en un formato breve, la esencia de una tradición milenaria para una audiencia moderna. Su estructura se adapta a la mentalidad del siglo XX, concisa, ordenada, dividida en principios que pueden memorizarse y aplicarse. En un mundo acelerado, ofrecía una sabiduría eterna en cápsulas comprensibles. Además, el tono del libro refleja la época en que fue escrito. No encontramos en él largas oraciones rituales ni referencias mitológicas complejas. En cambio, encontramos afirmaciones categóricas como: el todo es mente, el universo es mental. Esa claridad, casi científica, hacía que el texto pareciera al mismo tiempo un tratado filosófico y un manual práctico. El Kybalión fue recibido con entusiasmo en círculos ocultistas, pero también entre lectores curiosos que no tenían una formación esotérica profunda.
Se convirtió en un libro de cabecera para muchos buscadores espirituales, al nivel de la doctrina secreta de Blavatsky o de los escritos de Allan Kardec sobre espiritismo, aunque con una ventaja: su brevedad permitía leerlo y releerlo en poco tiempo, encontrando en cada lectura nuevos significados. El hecho de que sus autores permanecieran anónimos aumentaba aún más su atractivo. No había un maestro carismático al que seguir ciegamente, ni un profeta al que rendir culto. Solo un texto, desnudo, que se presentaba como vehículo de una tradición que trascendía nombres y personalidades. Eso lo distinguió de otras corrientes de la época, que giraban en torno a líderes muy visibles y a menudo polémicos. Publicar un libro así en 1908 fue, en cierto modo, un acto revolucionario. En un mundo dominado por la fe en el progreso material, los tres iniciados recordaban que existen leyes invisibles que gobiernan la existencia. Su mensaje era que la mente, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y el efecto, y la generación, no son supersticiones, sino principios fundamentales de la realidad. Ese contraste explica por qué el Kybalión sobrevivió al paso del tiempo. Mientras muchos manuales ocultistas de la misma época cayeron en el olvido, este pequeño libro siguió circulando, inspirando a generaciones de buscadores espirituales. Incluso hoy, más de un siglo después, continúa siendo leído, estudiado y debatido. El Kybalión de 1908 no fue un accidente histórico, sino la cristalización de un momento cultural. Un momento en el que ciencia y espiritualidad, tradición y modernidad, Oriente y Occidente, se cruzaban en un mismo escenario. Y en medio de esa confluencia, los tres iniciados ofrecieron una síntesis que hasta hoy mantiene su magnetismo: 7 leyes eternas, expresadas en un lenguaje atemporal.